Bienvenidos a la clase de hoy. A partir de esta clase y en adelante vamos a ver el dibujo normalizado de diferentes elementos utilizados en nuestra carrera. En ingeniería mecánica, electromecánica, mecatrónica, pues se utilizan muchos elementos mecánicos que no son utilizados tal vez en otras especialidades, como por ejemplo el dibujo normalizado de elementos roscados. En una máquina se utilizan muchos elementos roscados, como ser tornillos, pernos y diferentes otros tipos de elementos que tienen un elemento que sirve para poder sujetar otro mediante una rosca. Entonces vamos a ver en adelante cómo se puede hacer el dibujo normalizado de un elemento roscado. Pero antes quisiera también indicarles lo siguiente. El dibujo de un elemento roscado se puede hacer de manera manual. Obviamente eso demora un poco. Es igual que en la anterior clase les decía, dibujar una elipse, por ejemplo, a mano, es un poquito moroso. Que se puede hacer, pero resulta un poco moroso. Y el objetivo, pues, no es ese, ¿no? Demorar mucho la realización de un elemento, de una figura geométrica. Para eso ya existen los softwares correspondientes que facilitan el dibujo. Lo que sí tenemos que conocer es la normativa sobre cómo hacer el dibujo. En ese sentido, para poder dibujar elementos roscados, existe un software que les dije al principio que vamos a utilizarlo a partir de medio semestre casi, que es un complemento del AutoCAD normal que hemos utilizado, que hemos venido utilizando, y es el AutoCAD Mechanical. El AutoCAD Mechanical es un software especializado para el dibujo de diferentes tipos de elementos mecánicos. El AutoCAD tiene diferentes aplicaciones dependiendo de la especialidad. Existe también el AutoCAD Electrical, el AutoCAD Civil, el AutoCAD Arquitectura. Entonces, cada especialidad lo utiliza de acuerdo a sus requerimientos. En nuestro caso vamos a utilizar AutoCAD Mechanical, que tienen que ya estar instalándolo en sus máquinas para poder realizar el dibujo de muchos elementos que vamos a ir viendo en adelante. Pero volviendo al tema, los elementos roscados decía que se usan extensamente en la fabricación de diferentes tipos de máquinas cuando se diseñan. Los tornillos suministran un método relativamente rápido y fácil para mantener unidos dos partes y para ejercer una cierta fuerza que pueda ser utilizado para ajustar partes móviles. Entonces, los elementos roscados, ¿qué son? Están compuestos por una rosca que se llama. Los elementos roscados tienen una rosca, que es una especie de hélice helicoidal, que se construye sobre una superficie cilíndrica. Sobre una superficie cilíndrica podemos ir tallando este canal helicoidal que se llama filete, ¿ya? Con el perfil determinado, de manera continua y uniforme, a fin de obtener un elemento roscado que nos va a servir para poder sujetar diferentes tipos de piezas. Entonces esto se realiza mediante diferentes máquinas, herramientas que podemos utilizar para este efecto, con el objeto de tallar una rosca exterior, como en este caso, o una rosca interior, como en este caso. Entonces las roscas pueden ser exteriores, como en este caso se llama macho, y esta rosca interna se llama hembra. Se tiene que haber dos elementos, como en este caso un macho y una hembra, para que exista una unión y nos permita sujetar piezas de manera adecuada. Vamos a ver las características de estos elementos, de estos filetes, pero primeramente tenemos que ver cuáles son los métodos que se utilizan para poder fabricar elementos roscados. Existen diferentes formas de fabricar un elemento roscado. Por ejemplo, para fabricar roscas internas, como en este caso, fíjense el ejemplo, tenemos un orificio en el cual estamos practicando una rosca mediante el uso de una herramienta, que en este caso se llama machuelo. Es una especie de broca, parece una broca, pero tiene aquí, fíjense, en la parte exterior, unos dientes específicos con un cierto tipo de característica que nos sirve para tallar las roscas interiores. Es un macho de roscar, se llama esto. Se utiliza para mecanizar roscas interiores
consiste en una especie de tornillo de acero templado con unas ranuras o canales longitudinales de forma y dimensiones apropiadas, capaces de tallar por arranque de viruta una rosca en un taladro previamente realizado. También existe una herramienta llamada tarraja o terraja, que sirve para fabricar roscas exteriores, como en este caso, sobre un eje, ¿no? Igual utilizando una herramienta manual, como en este caso, se puede ir tallando una rosca exterior sobre un elemento cilíndrico. Ese es el tipo de método que se utiliza para fabricar manualmente roscas interiores y exteriores. Pero también se puede hacer de manera más rápida, tallando roscas interiores o exteriores, con las mismas herramientas que hemos indicado anteriormente, con una tarraja o con un macho de roscar, pero utilizando en este caso una máquina herramienta que se llama torno. ¿Ya? El torno sirve para hacer girar la pieza, de tal manera que podamos tallar de manera más rápida una rosca interior, como en este caso, utilizando un macho de roscar, o también podemos tallar una rosca exterior, ¿no? Esta herramienta que utilizábamos para tallar manualmente la rosca, pues lo estamos utilizando para tallar la rosca, pero de manera más rápida, ¿no? Haciendo girar el elemento cilíndrico y obteniendo una rosca de manera más rápida. Entonces, es otro método para poder utilizarlo en la fabricación de elementos roscados. En este caso, también podemos fabricar elementos roscados, como en este caso, pero no utilizando ya una herramienta como el macho de roscar o como la tarraja, sino utilizando unas herramientas que llaman cuchillas. Fíjense, estas cuchillas tienen un filo determinado que corresponde al tipo de filete que vamos a fabricar. Entonces, con esta cuchilla, fíjense, mediante la utilización de un torno, podemos ir fabricando también un elemento roscado, ya sea exterior o interior. Es una forma más rápida todavía de fabricar elementos roscados utilizando una cuchilla. Esto de manera práctica ustedes lo van a realizar ampliamente cuando estén llevando una materia más arriba, que se llama, creo, tecnología mecánica, donde van a aprender a fabricar elementos roscados y otros elementos utilizando la máquina herramienta que se llama torno. Otra forma de fabricar un elemento roscado es utilizando una fresadora. Este disco, que se llama fresa, nos permite fabricar roscas especiales, ¿ya? Con ciertas características. Roscas especiales ya sean exteriores o interiores, como en este caso. ¿No? En este caso, esto se utiliza ya para fabricar roscas especiales, como para poder utilizarlo en ciertas herramientas, como ser un gato hidráulico, por ejemplo. Un gato hidráulico mecánico tiene una rosca y tiene ciertas características especiales. Vamos a ir hablando un poquito de las características de los filetes de la rosca más adelante. Entonces, la fresa viene montado en un cabezal orientable que le da la inclinación correspondiente según el ángulo de la hélice que vamos a ir fabricando, y especialmente indicado para obtener roscas de gran longitud o que tengan características especiales. También podemos obtener roscas de manera mucho más rápida todavía, de un solo paso, fíjense. Rápidamente, esta herramienta llamada fresa puede fabricar toda la longitud de la rosca de manera rápida, ¿no? Sin ir yendo gradualmente poco a poco. En pocas vueltas se fabrica prácticamente todo el largo del elemento roscado, ya sea externo o interno. El roscado con fresa madre se llama esto, que es otro método de fabricación de elementos roscados. El roscado por laminación, que también se ve bastante, consiste en no quitar material. Aquí tenemos, por ejemplo, un perno que no tiene todavía rosca. Pero ¿cómo estamos fabricando la rosca en este caso? Mediante laminación. ¿Qué quiere decir eso? Mediante deformación. No le estamos quitando material, como en este caso. Estamos quitando material acá, ¿no? Para fabricar los filetes. En este caso,
estamos aplastando, por decir, mediante estos dos rodillos que tienen también los filetes de la rosca, lo estamos aplastando y por deformación se está formando el elemento roscado. Se llama por laminación. Dos cilindros perfilados idénticamente de ejes paralelos que giran a la misma velocidad e igual sentido, comprimen progresivamente la pieza al roscar, la cual gira entre ellos sin avanzar. La fuerza de compresión necesaria para el laminado la proporciona una prensa hidráulica, ¿no? Que lo va aplastando y le va dando forma a la rosca. Son para grandes fabricaciones, ¿no? En fábricas donde se fabrican gran cantidad de estos elementos, se utilizan este tipo de métodos de fabricación de elementos roscados. Pasando un poquito a lo que es la forma de los filetes, la forma de los dientes de la rosca, llamemos. Existen diferentes tipos de filetes de roscas. Dependiendo de la aplicación que se le dé al mismo, se pueden utilizar diferentes diseños de filetes, ¿no? Roscas triangulares como la rosca métrica, la rosca Whitworth, ¿ya? Existen diferentes configuraciones geométricas de estos ángulos que vamos a ver, las alturas, pues todo eso. La base o la cresta también. En este caso es redondeado. Esto llamamos rosca de tubo blindado de acero. O sea, cada tipo de filete tiene una aplicación específica. También existen las roscas trapeciales, las roscas llamadas dientes de sierra y las roscas redondas, como en este caso, ¿no? Como las roscas que utilizan, no sé si alguien se ha dado cuenta de esto, las roscas que utilizan un foco, por ejemplo, un foco incandescente. Cuando cambiamos el foco que se ha quemado, sacamos el foco y vemos que tiene ese tipo de rosca redonda, por ejemplo. O la rosca eléctrica, que es más planita. Entonces hay diferentes tipos de filetes de rosca, ¿no? Y cada cual tiene su aplicación específica. Y como decía, cada tipo de filete tiene una configuración geométrica en cuanto a sus dimensiones, en cuanto a los ángulos del filete específicos. Van a hacer una práctica al respecto, donde ustedes van a tener que investigar sobre los diferentes tipos de filetes y las características de cada uno de ellas. Aquí solamente estamos indicando el ángulo, por ejemplo, del filete, pero también hay que ver qué altura tiene el filete, ¿no? Aparte del ángulo, qué altura tiene, qué longitud tiene o qué ancho tiene la cresta o el valle, pues todo eso tienen que ir averiguando. Roscas métricas, roscas Whitworth, roscas trapeciales, roscas dientes de sierra, roscas redondas. Y cada tipo de filete también está codificado según una norma. Por ejemplo, esta rosca métrica tiene una codificación que dice M30 por 1.5. Este valor tiene un significado. M significa que es una rosca métrica. El 30 indica el diámetro de la rosca. 1.5 indica el paso. ¿Qué es el paso? La distancia que existe entre cresta y cresta. ¿Ya? El paso se denomina a la distancia que existe entre esta cresta y esta otra. Lo mismo acá, entre esta cresta y otra. Todos tienen un paso determinado. Y la norma con la cual se fabricó la rosca, pues en este caso sería la UNE, digamos, 17702. Puede ser la ISO 3040, por decir, ¿no? Este tipo de rosca se mide en pulgadas también. 5 pulgadas de diámetro, un cuarto significa la cantidad de hilos por pulgada. Y así tenemos diferentes denominaciones que podemos dar a los filetes. La rosca trapezoidal, por ejemplo, que se utiliza para dirigir la fuerza en una sola dirección y se emplea bastante en gatos y cerrojos de cañones, en gatos hidráulicos. Ahí están ya las características específicas de la rosca en cuanto a altura, en cuanto al paso, en cuanto al ángulo del filete, el ancho de la cresta, pues todo eso, ¿no? También existen herramientas específicas para poder medir y determinar el tipo de filete de una rosca. Esto ya lo van a ver ustedes ampliamente, como les decía, en materias más arriba. Si uno quiere conocer qué características tiene una rosca, puede utilizar también ciertas herramientas especiales que les decía,
O utilizar este tipo de peineta, fíjense, que tiene diferentes tipos de patrones de filete. Entonces se hace con cuasar uno de los peines, que se llama, sobre los filetes de la rosca, y aquí están las características que tiene en cuanto al paso. Aquí nos indica el tipo de paso de la rosca. Para saber si es una rosca fina, si es una rosca ordinaria, para poder adquirirlo adecuadamente. En cuanto a la terminología, un elemento roscado tiene que ser definido en base al diámetro externo de la misma, el ángulo de la rosca, el ángulo del filete, el paso, el diámetro interno, que es la parte interna medida entre dos filetes consecutivos, el tipo de filete que les decía, que puede ser métrico, que puede ser Whitworth, que puede ser trapezoidal, puede ser cualquier tipo, la profundidad de la rosca, la altura que tiene el filete, tanto en la parte exterior como en la parte interior. Se supone que si yo quiero acoplar este elemento roscado externo en este elemento interno roscado, ambos tienen que tener las mismas características. No puede ser que este tenga otro tipo de filete diferente de este. No va a entrar este elemento acá. No puede ser que tenga diferente diámetro. Tienen que tener ambas la misma característica para poder utilizarlos. Y ahí están todas las características que les mencionaba anteriormente sobre la configuración geométrica de un elemento roscado, ¿no? ¿Qué es rosca? Que la parte externa, la parte interna, el avance, que les decía, es la distancia que avanzaría el tornillo relativo a la tuerca. ¿Qué es avance en todo caso? ¿Cuánto ingresa el elemento roscado externo en la parte interior de un elemento roscado interno? O sea, en una vuelta, ¿cuánto ingresa? A eso se llama avance. ¿Ya? Y normalmente el avance de un elemento roscado en el interior del otro va a ser igual al paso. ¿Qué quiere decir? En una vuelta completa de este elemento exterior sobre este elemento interior, ¿qué profundidad va a penetrar el mismo? La profundidad que corresponde al paso. Si tiene un paso de 1 pulgada, por decir, en una vuelta completa este tornillo va a entrar 1 pulgada de profundidad. Ese es un paso simple. Puede haber de paso doble también, en el cual en una vuelta completa se logre penetrar el doble del paso. A eso se denomina paso, ¿no? Es la distancia que avanzaría el tornillo relativo a la tuerca en una rotación, en una vuelta. Para un tornillo de rosca sencilla, el avance es igual al paso. Para uno de rosca doble, el avance es igual al doble del paso y así sucesivamente. Nos referimos a esto, ¿no? Para una entrada, para una vuelta completa de un paso simple, de 2 entradas, de 3 entradas. El más utilizado obviamente es el de un paso nomás, ¿no? Esto se utiliza en algunos tornillos especiales donde se quiere introducir rápidamente, digamos, un tornillo sobre una madera. Entonces, una vuelta completa se avanza mucho más rápidamente en la introducción del mismo. Ahora, designación, habíamos hablado un poquito que todos los elementos roscados tienen una designación determinada. Para poder comprarlos, por ejemplo, hay que indicar las características del elemento roscado, del perno, del tornillo. Uno no puede ir a la ferretería, digamos, directamente y decirle, véndame un tornillo o véndame una tuerca. Tiene que indicarle al vendedor qué características va a tener ese elemento roscado que está solicitando. Entonces existe una normalización al respecto, en el cual primeramente hay que indicar qué tipo de perno estamos queriendo. Si es de cabeza hexagonal, si es de cabeza plana, avellanada. Puede existir diferentes tipos de cabezas de elemento roscado. Hay que indicar luego el diámetro. ¿De qué diámetro queremos el perno o el tornillo? Entonces, en ese caso, fíjense acá, el primer valor que tenemos acá, M20, significa que M es el tipo de filete. Si fuera W, significa que es un filete Whitworth. Si es M, significa que es un filete métrico, ¿no?
El siguiente valor, 20, indica el diámetro. M20 significa entonces que es tornillo métrico de diámetro 20. Por, el siguiente paso, el siguiente elemento, perdón, es el paso. Es el paso del filete. El paso puede ser diferente, entonces, ¿no? Hay roscas finas, hay roscas ordinarias, entonces eso depende del paso. El siguiente valor es la longitud del elemento roscado. ¿No? Entonces, hasta ahí es importante tomar toda la información necesaria e indicar qué tipo de elemento roscado queremos comprar. Luego se puede adicionar otra información. Si queremos un perno especial, digamos que tenga una cierta dureza, que esté fabricado de un cierto tipo de material, entonces se puede complementar con estos valores, se puede complementar. ¿No? Por ejemplo, acá dice que el ateo significa que es un perno de cabeza en saliente en forma de plato. Bueno, existen diferentes tipos de pernos con diferentes diseños. Lo siguiente nos indica bajo qué norma está fabricado ese elemento, la DIN 960. O sea, queremos comprar un perno que tenga las características según esa normativa. Norma que especifica la forma y características del tornillo. MG significa que queremos un perno de precisión, o sea, que las medidas sean exactas, ¿ya?, para poder utilizarlo en una cierta aplicación. Y este valor, al final, indica la resistencia a la tracción, clase de resistencia o característica mecánica. Entonces, todos estos valores se pueden ir complementando de acuerdo a la característica que queramos del perno o tornillo que estamos queriendo comprar. Aquí tenemos algunos ejemplos más. Por ejemplo, la rosca M3.5x06 significa que se trata de una rosca métrica normal de 3.5 milímetros de diámetro y con un paso de 0.6. Esos son los valores que usualmente se indican cuando se quiere comprar un elemento roscado. Este otro ejemplo, la rosca BW3/4-10, tiene el siguiente significado. Equivale a una rosca tipo Whitworth, normal, de 3/4 de pulgada de diámetro. Este otro valor ya no indica el paso, en este caso, cuando hablamos de este tipo de rosca Whitworth, este valor ya no indica el paso, sino indica la cantidad de hilos por pulgada. O sea, en una pulgada de longitud, ¿cuántos filetes tiene? ¿Cuántos hilos tiene? Eso es lo que indica este valor. Bueno, una vez que hemos visto ya las características de fabricación y designación de un elemento roscado, ahora vayamos a la parte que corresponde al dibujo. En el dibujo, ¿cómo se realiza la representación de un elemento roscado? La forma real de un elemento roscado, sí, vemos los filetes de la rosca, ¿no ve? Sí, pero en el dibujo no se hace así de esa forma el dibujo. Sería muy complicado estar haciendo cada filete, estar dibujando cada filete, la longitud, el paso, todo eso, ¿no? En el dibujo, según la normativa, una rosca de este tipo se representa de esta forma. Pasamos de una representación real a una representación normalizada. Fíjense, de esta forma es como se dibuja un elemento roscado. ¿Qué características tiene esta forma de representarlo? Estamos viendo el diámetro exterior con línea continua gruesa. Estamos viendo el diámetro interior con línea delgada. Fíjense acá, esta línea que vemos acá y acá nos indica el diámetro interior de la rosca. Este chaflán que tenemos acá nos está indicando la parte final del elemento roscado, que también tiene ciertas características en ángulo y en altura. Esta es la forma en la cual se representa, bastante simple, bastante sencillo, pero cuando en un plano ve alguien un elemento que tenga este tipo de representación, entonces tenemos que pensar que esto se trata de un elemento roscado. Claro que en la especificación, en algún lugar del plano hay que indicar qué tipo de rosca es, qué tipo de filete tiene, pero en el dibujo se dibuja directamente así. Ahí vemos entonces la representación de elementos roscados. El extremo puede ser redondeado o puede ser plano, como en este caso.
El diámetro de las roscas, denominado macho, se representa con una línea continua gruesa, ¿no? El diámetro externo se representa con una línea continua gruesa, ¿no? El diámetro del núcleo, el diámetro interno, con una línea continua fina, ¿no? La distancia que existe entonces entre el diámetro externo y el diámetro interno será la altura del filete, ¿no? Representa la altura del filete. El espacio entre la línea gruesa y la fina debe corresponder a la profundidad del filete, como decía. Para el dibujo, aproximadamente cuando se quiere dibujar un elemento enroscado, el diámetro del núcleo aproximadamente es igual al diámetro exterior multiplicado por 0.8. ¿Qué quiere decir eso? Que si el diámetro externo de un elemento enroscado es 10 milímetros, por decir, para el dibujo se asume que el diámetro interno va a ser 10 por 0.8, que sería 8 milímetros, ¿no? Eso se asume para las dimensiones del diámetro interno, para el dibujo. Mirando en dirección del extremo del vástago, el diámetro del núcleo aparece como 3/4 de círculo en la posición indicada. Veamos. Si yo veo este elemento enroscado desde este punto de vista, desde el lado izquierdo, ¿cómo lo voy a ver? De frente lo veo así, claramente, con su diámetro externo, su diámetro interno y el chaflán en la parte extrema. Pero si lo veo de frente, ¿cómo lo voy a ver? Voy a ver una cosa circular, ¿no? Este círculo de color oscuro, grueso, línea continua gruesa, representa el diámetro externo de la rosca. Y este otro círculo trazado en 3/4 de circunferencia, fíjense, 3/4 de circunferencia, línea fina, me representa el diámetro interno de la rosca. Entonces, viendo este dibujo de esta forma, voy a pensar siempre de que se trata de un elemento roscado. Así es como se representa una rosca, viéndolo lateralmente. Estos 3/4 de circunferencia se puede dibujar en cualquier posición, como dice acá, pero nunca partiendo del eje de simetría, ni del horizontal ni del vertical. Siempre tiene que estar desfasado un poco, digamos, en cualquier posición, pero nunca partiendo del eje de simetría. Ahí tenemos algunas características del chaflán, de los extremos de la rosca, que pueden ser redondeadas o que pueden ser planas, ¿no? Esto es lo más usual. El chaflán se dibuja con una inclinación de 45 grados, ¿no? El chaflán corresponde a la separación que existe entre el diámetro externo y el interno, ¿no? Este ángulo de acá, de este filetito, de este chaflancito. Una rosca interior. ¿Cómo se representa una rosca interior? Aquí lo vemos en corte, fíjense. En corte es representada una rosca interior. ¿Qué vemos de la rosca interior? El diámetro interno, con línea continua gruesa, y el diámetro externo, en este caso sería, con línea delgada, continua. Viéndolo de un extremo, el diámetro interno lo vamos a ver así, al revés de lo anterior, el diámetro interno con línea continua gruesa y el diámetro externo con línea delgada, representada en 3/4, ¿no? 3/4 de circunferencia, que no parten del eje de simetría, sino están desfasados. Las roscas internas o hembras también llamado, a diferencia de las roscas externas, se representa el diámetro del núcleo con línea continua gruesa y el diámetro exterior con línea continua fina 3/4. Eso que quede bien, digamos, entendido para cuando hagamos el dibujo de elementos roscados. Ahí vemos la representación también de un elemento roscado con aristas ocultas. Este elemento no está en corte. Fíjense, tenemos una pieza que está perforada, digamos, y tiene un orificio roscado hasta cierta profundidad. Aquí podemos ver varias cosas para entender por qué se ha dibujado de esta forma. Para fabricar una rosca en un elemento, tenemos que, para fabricar una rosca interior me refiero, inicialmente tenemos que perforar el elemento. No podemos fabricar directamente la rosca sin haber perforado una plancha, por decir, un cierto elemento. Tenemos que perforarlo primeramente con una broca
Y recién con un macho de roscar, puede ser, podemos fabricar la rosca. Entonces, lo primero que hacemos es perforar el elemento hasta cierta profundidad. Esta parte dibujada acá, fíjense, aquí acaba en forma de cono, me está indicando la profundidad a la cual se ha realizado la perforación del orificio. Primeramente se perfora un orificio para poder fabricar un elemento roscado. Esta punta representa la punta de la broca que he utilizado para hacer la perforación. Luego que se ha hecho la perforación, mediante un macho de roscar se puede fabricar la rosca. Y la rosca va a tener una cierta altura en el filete y va a penetrar hasta cierta profundidad. La rosca normalmente no llega al tope del orificio que hemos practicado inicialmente. Es así como se tiene que fabricar entonces un elemento roscado interior, ¿no ve? Primeramente fabricar el orificio, luego hacer la rosca. Aquí lo estamos viendo la representación en aristas ocultas porque no está en corte. En corte se vería de esta forma, ¿no? Pero cuando no está en corte, lo vemos con aristas ocultas. Viéndolo lateralmente, ¿cómo vamos a ver este elemento roscado? Con dos líneas representadas con aristas ocultas. Como dice acá, todas las líneas de una rosca oculta se dibujan como aristas ocultas. El 3/4 del círculo se transforma en un círculo completo que se dibuja en línea de trazos. Aquí ya lo estamos viendo en corte, ¿no? Aquí sí lo tenemos. Además tenemos una especie de orificio pasante. Aquí hemos perforado primeramente con una broca todo el orificio pasante, no es como en este caso un orificio ciego. Una vez perforado hemos fabricado el elemento roscado que tiene ciertas características en cuanto al diámetro interno y externo. Y aquí acaba, aquí termina la rosca, ¿no? Fabricada en ese orificio. En la parte exterior también tenemos fabricado la rosca, en un tubo puede ser este, tenemos fabricado la rosca hasta esta altura de acá. Recomendaciones para hacer el dibujo. El final de la rosca es una línea continua gruesa. El final de la rosca, que sería esta línea en este caso, es una línea continua gruesa. Hasta el diámetro exterior. Se parte del diámetro exterior hasta el otro punto, ¿no? Si las roscas interiores se representan en corte, se dibuja el final de la rosca solo en la línea de la rosca con líneas cortas, ¿no? Aquí que vemos esta parte, fíjense, esta es una rosca externa que llega hasta acá solamente, que llega hasta acá. Ya. Entonces es la forma normalizada de dibujar, digamos, un elemento roscado, ¿no? Tanto en vista en corte, vista exterior o vista interior. Ahora, en cuanto a la acotación, de una rosca, ¿qué elementos tenemos que acotar? ¿Cómo tenemos que acotar? ¿Cómo saber que se trata de un elemento roscado mediante la acotación? Fíjense, acá tenemos un caso en el cual tenemos una rosca exterior, un perno, la cabeza del perno, la rosca exterior. ¿Qué es lo que tenemos que acotar acá en este elemento roscado? El diámetro exterior, en el cual se indica el tipo de filete que tiene el mismo. Por ejemplo, acá dice M12. ¿Qué significa M12? La M significa que es una rosca que tiene un filete métrico. Puede ser W, si es rosca Whitworth. Y el siguiente valor que tenemos a continuación indica el diámetro. Entonces aquí ya no tenemos que colocar diámetro 12, no. Primeramente se coloca el símbolo que corresponde al tipo de filete de rosca. M12 significa que es una rosca métrica que tiene un diámetro de 12. Luego en la acotación se indica la longitud de la parte roscada, ¿no? La longitud de la parte roscada, que en este caso 18, y también se indica la longitud del vástago total, ¿no? ¿Qué longitud tiene todo el vástago? El diámetro donde está fabricado la rosca. Eso para roscas exteriores. En las roscas interiores lo mismo. Hay que indicar con el código correspondiente el tipo de filete de rosca, M10, que indica el tipo de filete métrico, y 10 el diámetro, ¿no? En este caso diámetro externo, que sería el diámetro que tenemos en ese orificio
donde está practicada la rosca. La profundidad de la rosca, que no llega hasta el tope, fíjense, la profundidad de la rosca, que llega hasta acá solamente, y luego la profundidad del orificio que se ha practicado para poder fabricar la rosca. Es la forma en la cual se tiene que acotar entonces un elemento rosca. Claro que esta denominación no está completa. Sabemos que de una rosca tenemos que indicar también sus características en cuanto a paso y otras características más que tenemos que indicar de la rosca, ¿no? Eso se lo hace en el plano, en el lugar del carimbo. Ahí se pone la información completa de las características de la rosca. Hay diferentes formas de dibujar las cabezas de un perno, de un elemento roscado. Hay diferentes métodos. Aquí están las características geométricas de cómo se tiene que dibujar, digamos, una cabeza hexagonal, de un perno de cabeza hexagonal. Las características de una tuerca. Y también se puede dibujar de manera simplificada, fíjense, como en este caso, donde la cabeza del perno está dibujada de manera simple, no está al detalle como en este caso, y de la tuerca tampoco. Obviamente la cabeza de la tuerca va a ser un poquito más alto que la cabeza del perno. La relación es esta, ¿no? K es igual a 0.7 por el diámetro y M es igual a 0.8 por el diámetro. Se asume entonces, para hacer una representación simplificada, estas dimensiones para poder dibujar un elemento roscado. Bueno, en esta clase vamos a quedar en eso. Voy a complementar una siguiente clase donde también ya voy a empezar a explicar cómo se puede dibujar en la AutoCAD Mechanical un elemento roscado de manera rápida. Para el primer examen parcial que vamos a dar la semana siguiente, entraría solamente la teoría sobre lo que es el dibujo normalizado de roscas. La parte práctica ya va a entrar en el segundo parcial, con la aplicación del AutoCAD Mechanical. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.